Buenos. Pues buenas tardes. Vamos a comenzar centrando la problemática que quiero presentar hoy, siempre dentro de este esquema de la retribución y de la opresión. Hoy veremos un vínculo que no es muy habitual, que va a ser el vínculo que va a establecer la tradición hebrea y va a ser algo original de ellos, entre el culto y la justicia, que es un elemento que ya conocemos, y la tradición profética. Y por eso quería comenzar centrándonos en una perspectiva que presenta el libro de Deuteronomio, después de la entrada en la tierra de Canaán, en el capítulo 6. Estos son los preceptos, mandatos y decretos que el Señor vuestro Dios os mandó aprender y cumplir en la tierra en la que vais a entrar, para que respetes al Señor tu Dios guardando tu vida entera, todos los mandatos y preceptos que te doy, también tus hijos y nietos. Escúchalo, Israel, y ponlo por obra, para que te vaya bien y crezcas mucho. Que te vaya bien y crezcas mucho. Ya te dijo el Señor, Dios de tus padres, es una tierra que emana leche y miel. El Señor es solo uno, amarás al Señor tu Dios con todo el corazón y con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Las palabras que hoy te digo quedarán en tu memoria, se las inculcarás a tus hijos y hablarás de ella, estando en casa, yendo de camino, acostado y levantado. Las atarás a tu muñeca como un signo y serán en tu frente una señal. Las escribirás en las jambas de tu casa y en los portales. Cuando el Señor tu Dios te introduzca en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, la tierra que te había de dar con ciudades grandes y ricas que tú no has construido, casas rebosantes de riquezas que tú no has llenado, pozos ya cavado que tú no has cavado, viñas y olivares que tú no has plantado. Cuando comas hasta hartarte, guárdate de olvidar al Señor que te sacó de Egipto de la esclavitud. Guárdate de olvidar al Señor que sacó de Egipto de la esclavitud. No seguirás a dioses extranjeros, porque el Señor tu Dios es un Dios celoso en medio de ti, que no se encienda contra ti la ira del Señor tu Dios y te extermine de la superficie de la tierra. El esquema que presenta el Deuteronomio es claro, es una tierra que es una tierra llena de bendición, y la bendición viene manifiesta por la imagen de la leche y la miel, y viene manifiesta también porque es una tierra que tiene ciudades, pozos, viñas y olivares que tú no has cavado, que tú no has construido. Es una tierra de bendición, pero esta bendición requiere de una relación particular con Dios. En esto, la tradición hebrea no es particularmente original. En toda tradición religiosa, la divinidad se encarga de asegurarnos el bienestar, vida y muerte. Habíamos visto hace 2 sesiones cómo la Torá, la legislación de Éxodo, Levítico y Deuteronomio, dejaba claras las condiciones para vivir dentro de este estado de beneplácito de Dios, que en la tradición hebrea se llamará ser justos. Ya habíamos visto en las clases anteriores que el gobernante, el rey, no siempre se había mantenido dentro de estos límites. Es más, habíamos visto muy claro en el caso de Roboam y en el caso de David, cómo el rey había abusado de esta situación. ¿Qué hace Dios? ¿Qué hace Dios cuando te olvidas del Señor tu Dios? ¿Y qué hace Dios cuando vas detrás de otros dioses? Bueno, pues es un Dios celoso que enciende contra ti la ira. Esa es la imagen con la que quería iniciar, porque es la imagen de la retribución ante la opresión. Y va a surgir una institución específica dentro de la tradición hebrea, que va a ser la institución profética, responsable de hacer recordar al pueblo los márgenes de la ley. Antes de continuar, y lo recordaremos del curso de introducción, cuando hablamos de la ley hebrea, tendríamos que hablar al menos de 3 legislaciones hebreas
distintas en cuanto a la concepción y sobre todo en cuanto a la época de composición. Una legislación del libro del Éxodo, que llamamos el Código de la Alianza, una legislación del libro del Levítico, que llamamos sobre todo la legislación de santidad, y una legislación del libro del Deuteronomio, la legislación deuteronomista. 3 códigos de normas compatibles, es decir, coherentes los unos con los otros, pero que reflejan circunstancias distintas y por tanto historias distintas. Y aquí sí tendremos que recoger los últimos estudios y la situación actual de la investigación del Pentateuco para darnos cuenta que después de las propuestas de los años 70 de Renford y de los años 90 de Bloom, el Pentateuco no se compone hasta el regreso del exilio. Eso quiere decir que los textos de los profetas se proclaman y se redactan antes de que se haya escrito el Pentateuco tal y como lo tenemos. Eso no significa que no existiera ya una legislación, unas pautas, una forma específica que tiene el pueblo de Israel de comprender este beneplácito con Dios. Desde este punto de vista, nuestra estructura bíblica actual, que tiene primero el Pentateuco con sus leyes y mandatos y luego los profetas, nos puede resultar confusa. ¿A qué me refiero? Pues si el libro del Deuteronomio dice claramente que no puedes apropiarte del manto dejado en prenda durante la noche, el texto de Amós 2, que veremos después, de aquellos que duermen sobre los mantos dejados en prenda, contradice explícitamente el texto del Deuteronomio. Y en ese sentido alguien podría reclamar un texto escrito contra aquellos que actúan de esta forma. Para poder entender la voz profética frente a la injusticia, es necesario que asumamos que los relatos del Pentateuco no están escritos en el momento en el que los profetas se presentan. Que no había un libro del Deuteronomio tal como lo tenemos, o un libro del Levítico o del Éxodo tal y como lo tenemos. Y que por tanto el profeta no puede reclamar el cumplimiento de una ley escrita porque no existiría de tal forma. Si no, sería absurdo que los oráculos proféticos no se estuviera diciendo continuamente, como dice la ley, como manda la ley. Si lo veis comparado con la tradición farisea, que reconocemos sobre todo por el Evangelio de Mateo, en la legislación farisea continuamente se hace referencia a lo que dice el Pentateuco, lo que dice la Torá. En la carta a los Romanos, Pablo continuamente hace referencia a lo que dice el Pentateuco, lo que dice la Torá. Lo usa como argumento porque ese texto ya existía. En la tradición profética aún no se ha compuesto finalmente el Pentateuco y tendremos que mantener siempre una sospecha de hasta qué punto las legislaciones estaban codificadas. Lo que sí aparece en la tradición profética es unas pautas de comportamiento reconocidas. Y en ese sentido, más que quebrantar la ley, vamos a destacar cómo en la tradición profética se habla de un comportamiento que rompe la estructura de pueblo, o si queréis, que ejerce una opresión contra los miembros del mismo pueblo. En segundo lugar, introducir en la tradición profética un elemento que quizá no sea original del profetismo bíblico en el sentido que puede que fuera original de la tradición israelita, pero que por primera vez aparece históricamente en la tradición de los libros proféticos, aunque narrativamente va a aparecer antes en la tradición del Pentateuco. ¿Y a qué me refiero? Pues me refiero a la acción profética de identificar el culto a Dios y la relación entre los hombres. Ese elemento que para nosotros es absolutamente evidente, ese vínculo entre el amor a Dios y el amor al prójimo, no debemos olvidar que no queda codificado de forma explícita hasta el siglo I de nuestra era. Va a ser el grupo, dentro de los grupos judíos del siglo I, un grupo judío muy específico, que es el grupo judío que sigue al rabino Jesús, el hijo de José de Nazaret. Este grupo de seguidores de Jesús va a acuñar una identificación entre el amor a Dios y el amor al prójimo. Esta identificación entre la fidelidad a Dios y fidelidad al prójimo sí la vamos a encontrar en la tradición profética. Y la hemos visto ya cuando analizamos el Decálogo. En el código del Decálogo ya aparecen 2 tablas, si queréis, 2 grandes líneas, los primeros 3 mandamientos dirigidos a Dios, los siguientes 7 mandamientos dirigidos al hombre.
y aparecen en la misma legislación ambas acciones. Esto va a ser un elemento muy original de la tradición hebrea. Quizá a nosotros no nos parezca original porque hemos heredado como tradición cristiana el mismo elemento. Bueno, quizá hasta el punto que nosotros en la tradición cristiana hemos superado el amor a Dios con el amor al prójimo. Acordaos de las expresiones de la carta de Juan, ¿no? Quien no ama al prójimo al que ve no puede amar a Dios al que no ve. De las expresiones de la carta de Santiago: muéstrame tus obras y yo te mostraré la fe. Si necesitamos más ayuda, le pediremos ayuda a San Agustín para explicarnos cómo el amor a Dios es el primero en la intención, pero el amor al prójimo es el primero en la acción. Entonces, nosotros vivimos en una tradición cultural en la que ambos elementos se identifican. No es así en todas las tradiciones de Oriente Medio. Entonces, quiero destacar en la tradición profética esta originalidad de resaltar el aspecto de la opresión al conciudadano como una característica de la no fidelidad a Dios. Y esta va a ser la función del profeta, bueno, muchas va a tener, pero la función más significativa, específica del profeta, va a ser la de reclamar esta fidelidad a la ley. Quiero destacar, si queréis, esta fidelidad al espíritu de la ley. Quiero destacar que el movimiento del profeta no se basa directamente en el honor de Dios o en la gloria de Dios. Para que nos hagamos una idea, en nuestras legislaciones contemporáneas, cuando se reclama el cumplimiento de la ley, se hace por un no mismo ontológico. La ley en sí misma tiene que ser obedecida porque son las reglas del juego. Cuando nos ponen una multa de aparcamiento, no nos hacen una reflexión sobre el respeto al resto de nuestros conciudadanos o la injusticia que hemos provocado, porque de hecho a la legislación eso no le importa. Nos ponen una multa simplemente porque hemos transgredido. Es importante recuperar esta imagen que tiene la tradición bíblica, en la cual el respeto a los márgenes que establece la ley otorga bendición o maldición. Dice el capítulo 26 del Levítico: no os haréis ídolos, no erigiréis estelas, no colocáis relieves en piedra, guardad los sábados. Si seguís mis leyes y cumplís mis preceptos poniéndolos por obra, os mandaré la lluvia a su tiempo, la tierra dará sus cosechas, los árboles sus frutos, la trilla alcanzará vendimia y la vendimia sementera. Comeréis hasta saciaros y habitaréis tranquilos en vuestra tierra. Pondré paz en el país y dormiréis sin alarmas, me volveré hacia vosotros. Pero si no me obedecéis y no ponéis por obra estos preceptos, si rechazáis mis leyes y detestáis mis mandatos, entonces os trataré así: despacharé espanto, tisis, fiebre, que nuble ojos y consuma vida. Sembraréis en balde, pues vuestros enemigos se comerán la cosecha. Me enfrentaré a vosotros y sucumbiréis ante vuestros enemigos. La acción de Dios es una acción de fidelidad a la alianza, por tanto de ocuparse del pueblo, en tanto en cuanto el pueblo se mantenga fiel a esta alianza. Este esquema que encontraríamos en los demás pueblos, en la tradición profética, va a introducir un elemento nuevo. Esta fidelidad de Dios se va a conservar en la medida en la que el pueblo sea capaz de respetar esta fidelidad a sus propios hermanos. ¿Por qué nace este movimiento profético? En nuestra tradición escrita. Originariamente el movimiento profético nace, como en cualquier otra experiencia cultural, como un puente entre Dios y los hombres, como un medio de consultar la voluntad divina, que por supuesto es más interesante que la voluntad humana, no porque sea más poderosa, sino porque los dioses, al habitar en lo alto, tienen una perspectiva más amplia y pueden facilitarnos la toma de decisiones. Actuar según la voluntad de los dioses nos supone un beneficio, primero porque los dioses van a ser favorables en su caprichoso gobierno, pero en segundo lugar porque en muchas ocasiones los dioses desde su altura reconocen los senderos y pueden por tanto indicarnos qué sendero es el adecuado y qué sendero es el peligroso. En ese sentido, la tradición profética habría nacido como una tradición de intermediarios, igual como vimos al entrar en la tierra, igual que en el capítulo 18 del Deuteronomio,
igual que el adivino, que el nigromante, que el vaticinador, que el que consulta a los muertos, que el astrólogo. Todos ellos son personajes que poseen una capacidad para discernir el discurrir. No quiero pronunciarme sobre si tienen una capacidad de identificar el futuro porque poseen un conocimiento ajeno a lo natural, o si simplemente disciernen el futuro porque son capaces de analizar el discurrir de las circunstancias. No necesariamente el profeta tiene que poseer una cualidad ajena a la naturaleza humana. Podría simplemente poseer una inteligencia o una perspicacia superior a lo habitual y convertirle en un personaje al que se va a adquirir consejo. Pensad, por ejemplo, el caso de José en Egipto y su habilidad de acumular en años de sequía de abundancia para repartir en años de sequía. No se requiere quizá una cualidad sobrenatural, basta la propia inteligencia. Si queréis, esa inteligencia tocada por la sabiduría, que es una característica que hombres y dioses comparten. Sin embargo, en nuestra tradición bíblica, cuando se presenta al profeta, se le va a presentar con una característica ajena al adivino. En las tradiciones de Oriente Cercano, el adivino es un personaje que tiene una oficina de consultar a los dioses. Los textos que tenemos, las tablillas que hemos encontrado, por ejemplo en Mari, donde está la mayor biblioteca, nos presentan muchas tablillas de oráculos. He ido a consultar al vidente y me ha dicho que comercie. He ido en nombre del rey a consultar al vidente y me ha dicho que vaya a la guerra. Es una persona que puede vaticinar el discurrir del presente y por tanto el modo como se va a acercar el futuro. Pero en la tradición bíblica, el personaje profético se va a abrogar una característica original. Va a aparecer siempre como un personaje en relación al gobierno y en muchas ocasiones el personaje del profeta va a ser como un límite a la acción del gobernante. Quizá el caso más claro lo encontramos en el caso del profeta Elías el Tisbita. No sé si podríamos discutir si es el caso más claro, pero sí es en la memoria hebrea y sobre todo en nuestra memoria cristiana el caso escogido para identificar la acción de Dios frente al rey. En el capítulo 22 del libro de los Reyes encontramos esta narración del libro primero de los Reyes. El Señor le dijo a Elías el Tesbita: anda y baja al encuentro de Ahab, el rey de Israel que vive en Samaria. Mira, está en la viña de Nabot, donde ha bajado a tomar posesión, y dile: así dice el Señor, has asesinado y encima robas. Así dice el Señor, en el sitio donde los perros han lamido la sangre de Nabot, a ti también los perros te lamarán la sangre. Esta es la función del profeta. Un poco antes, en el capítulo 17, Elías, después de haber proclamado la sequía, en el capítulo 18, se presentó al rey Ahab a decirle, el hambre apretaba en Samarías. Ahab le respondió, ¿qué pecado he cometido para que me entregues, vive el Señor tu Dios, ni país ni reino donde mi amo no haya enviado gente a buscarte? Y me mandas que vaya a decirle que aquí está Elías. Elías se presentó y diré: ¿hasta cuándo caminaréis con muletas? Si el Señor es el Dios verdadero, seguidlo. Si lo es Baal, seguidlo. El capítulo 18 del primer libro de los Reyes y el capítulo 21
nos presentan dos acciones del profeta. La primera, en el capítulo 17, donde el profeta se presenta reclamando el culto auténtico y que llevará después al gran sacrificio en el Carmelo y al combate entre Dios y Baal que conocemos, se presenta en paralelo a la que aparece en el capítulo 21, donde el profeta se presenta reclamándole al rey un uso justo de su autoridad. De alguna forma, esta función que habíamos visto hace 2 semanas, que cumplía la ley en el corazón del hombre, marcándole unos límites para que las ansias del corazón del hombre no vayan más allá de los derechos de su vecino, esta acción de la Torá como educadora en el sentido de ponerle límites a la ambición del hombre, va a ser la función que el profeta ejerza con el gobernante, ponerle límites. Y por extensión, no solo con el gobernante, sino con todo el pueblo. De hecho, quizá podríamos reconstruir nuestra narración bíblica y reconocer históricamente primero una acción del profeta y más tarde, en la época del exilio, una composición del legislador que, copiando el método profético, habría compuesto una serie de leyes que marcaran los márgenes hasta donde el hombre puede ejercer sus derechos o, si queréis, su autoridad, porque en el fondo, cada vez que nosotros ejercemos nuestra propiedad privada, nuestra reclamación de un salario, nuestra retribución por un trabajo hecho, estamos ejerciendo un tipo de autoridad. Y toda autoridad puede excederse en su uso y en sus límites. Pues bien, el profeta bíblico va a aparecer como el limitador de esta opresión. Va a ser la voz que manifieste cuando esta opresión sucede. En la mayoría de los casos, porque para eso narramos la historia como hay que narrarla, quien escucha la queja del profeta se convierte o reacciona. Como veíamos la semana pasada, el rey Ahab, cuando oyó aquellas palabras, se rasgó las vestiduras, se vistió un sayal y ayunó. Se acostaba con sayal puesto y andaba taciturno. Cuando el profeta manifiesta el abuso de poder, el que ha abusado escucha esa palabra que le indica que ha transgredido los límites y regresa a su orden original. Al menos así se redacta nuestra historia bíblica. Podremos poner en duda que la historia del pueblo hebreo haya sucedido tal como lo redacta la historia bíblica. Poner en duda que todos estos reyes hayan vivido esa experiencia de conversión. Pero sí, quien ha redactado nuestra narración en la época posterior al exilio ha querido recordar esta posibilidad que Dios ofrece al hombre de regresar cuando ha abandonado los márgenes del uso razonable de los recursos, si queréis, del uso razonable de su autoridad. ¿Por qué? ¿Por qué está llamada al regreso? Bueno, porque siguen vigentes las maldiciones que aparecían en el libro del Éxodo, y del Deuteronomio y en el libro del Levítico. Sigue vigente esa desgracia que le espera al hombre si no es capaz de mantenerse fiel a la alianza. Una desgracia que no es fruto de un capricho accesorio de Dios, sino que es una acción de compensación ante una alianza que ha quedado quebrantada. Y es aquí donde la tradición hebrea va a introducir un elemento, como os decía, profundamente original, vinculando la fidelidad de Dios o a Dios con la fidelidad al pueblo o fidelidad del pueblo. Para fijarnos en esta estructura os propongo que veamos el capítulo 4 del profeta Oseas. Hoy os voy a proponer unas lecturas de textos de los profetas. El profeta Oseas es un profeta del siglo VIII a.C. Probablemente tenemos que situarle en un periodo anterior a 722, a la caída del reino de Samaria, y es un profeta que hablaría en el país del norte. Si recordáis un poco la geografía que vimos en el curso de introducción, lo más interesante es recordar que el país del norte, lo que será el reino de Israel, donde está la región de Galilea,
es un país fértil, es un país que tiene la inmensa llanura de Israel, donde se puede cultivar, y es un país donde está el lago de Tiberíades, que genera una corriente de humedad entre el mar y el lago que favorece un clima mediterráneo suave, como nuestro Levante. En contraste, el reino del sur, el reino de Judá, es una región rocosa, casi desértica. Es ese tipo de desierto rocoso, pues como serían nuestros monegros. Oseas habla en el norte y habla en un reino fértil. Su imagen de la bendición, por ejemplo en el capítulo 2, es: yo le hablaré al cielo, el cielo escuchará a la tierra escuchará al trigo, al vino y al aceite, y estos escucharán en Israel, y será la llanura donde Dios siembra y todo florece. La imagen de la cercanía con Dios es la imagen de una benevolencia, también de la creación. La imagen de una lejanía de Dios, pues es la imagen de los espinos, del desierto y de los abrojos. Bueno, pues en el capítulo 4, Oseas, usando este lenguaje profético, escuchad la palabra del Señor, hijos de Israel. Se dirige al pueblo de Israel con este comienzo habitual de un oráculo profético, invitando a la escucha. El Señor os pone un pleito a los habitantes del país, y hablamos de Israel, del país del norte. ¿Por qué? Ya no hay verdad, ni lealtad, ni conocimiento de Dios en el país. El capítulo 2, cuando ha presentado la infidelidad del pueblo, ha utilizado la metáfora de la mujer que va detrás de sus amantes. Y de hecho, dice: aquel día ya no seguirás detrás de tus Baales, ya no me llamarás Baal mío, y me llamarás esposo mío. El capítulo 2 es un capítulo que parece estructurado en torno a la fidelidad a una divinidad o a otra. En cambio, el capítulo 4 comienza hablando de la falta de verdad, lealtad y conocimiento de Dios. Y uno tendría entonces que preguntarse si esta verdad, lealtad y conocimiento no será una actitud de fidelidad a la alianza con Dios. Acudir al santuario adecuado y mantenernos fieles y verdaderos en el sentido de estables. Quizá nosotros tenemos un problema al traducir este texto, que es un problema que es herencia de nuestra tradición griega, porque nosotros el concepto de fidelidad y de verdad, nuestro concepto griego de aletheia, ¿no?, y de eleos, en latín Jerónimo lo traducía con veritas y benignitas, nos puede dispersar. Este concepto de veritas o de verdad, aletheia, nosotros lo identificamos siempre con un concepto lógico. Es la adecuación de una expresión a una realidad. En cambio, en la tradición hebrea, el concepto de verdad, emet, va muy unido al concepto de estabilidad. La imagen originaria es la de mantenerse en pie, por tanto, no retirarse. Es más parecido a no cambiar de chaqueta, que más parecido al concepto de no cambiar de chaqueta, que al concepto de tener ideas claras y precisas. Descartes no encajaría en este concepto de verdad. En paralelo, el segundo concepto, el concepto de Gesed, o de fidelidad, que traducimos también a veces como bondad o lealtad, es un concepto que en griego, eleos, nos va a llevar después en latín a expresiones como benignitas o misericordias, dependiendo de los textos. El Gesed es esa mirada favorable. Así que antropológicamente lo que está hablando Dios es que no existe en el pueblo esta mirada favorable
que constituye a alguien como especial o significativo, por ejemplo, la mirada de elección de un esposo por su esposa, la mirada de elección favorable que tiene un padre ante su hijo entre diversos niños, ¿no? Hay una mirada particular que define a ese niño como el hijo, y no como simplemente un niño más o un criado, y esta gesed, esta mirada favorable, va siempre unida a un emet, a una estabilidad. Es una mirada favorable que no cambia. Es lo contrario de lo que ocurre con la mirada favorable del emperador. El emperador tiene una mirada favorable que cambia en función de cómo las circunstancias vengan, que de alguna forma la acción del siervo va a conservar esta benevolencia, esta fidelidad, esta gracia del emperador, o la actitud del siervo va a hacer que el emperador te retire su gracia. Esa expresión que es muy medieval de haber perdido la gracia del rey, ¿no? Encontrar gracia ante tus ojos. Viene de esta mirada de benevolencia. Sentirme agradado ante el siervo que actúa de un cierto modo. Esta mirada de agrado del rey transforma al siervo. El siervo que goza del favor del rey, pues es un siervo que es favorecido y por tanto se nota en su nómina o al menos en las cargas que se le encomiendan. Fidelidad, es decir, estabilidad en esta mirada, y benevolencia en esta mirada de gesed. Y el tercer elemento es el conocimiento de Dios. Bueno, leyéndolo con el capítulo 2, uno podría esperar que el profeta está pues denunciando la idolatría. Acordaos del primer mandamiento: no te harás otras imágenes delante de Dios. Es un pueblo que en lugar de conocer a Dios se confunde con otros dioses. En lugar de mantenerse con esa mirada favorable hacia Dios, pues mantiene una mirada favorable hacia otros dioses. Por tanto, lo que le estamos reclamando a Dios, que nos mire con favor, que ese favor sea estable, que nos reconozca a medio de los demás pueblos, lo que le estamos reclamando a Dios no se lo estamos devolviendo. Hay una desproporción en la reacción que tiene el hombre frente a la divinidad. Lo interesante es que este planteamiento queda desmentido por el versículo siguiente. ¿Qué es lo que falta? O mejor dicho, ¿qué es lo que sí que hay? ¿Falta verdad y lealtad? ¿Qué hay? Hay mentira, asesinato, robo, adulterio, libertinaje, homicidio tras homicidio, perjurio. Incluso hay sangre con sangre, hasta los animales salvajes, las aves del cielo y los peces del mar. Si os acordáis, son los 3 grados de seres vivientes que se le han encomendado al hombre en el inicio del Génesis, y que probablemente Oseas lo cita porque es la forma habitual de distinguir, ¿no? A toda criatura ha llegado esta opresión del hombre que ha generado homicidio tras homicidio. Quizás podemos leerlo, este versículo segundo, de forma más sencilla. Ha añadido sangre a la sangre. Más poético, aunque sea sangre con sangre, que también podría leerse como sangre de forma desmesurada. O sea, se está dibujando una imagen extrema. Pero lo interesante es que el diálogo es con Dios. ¿Encajaría esta imagen extrema? Bueno, pues con la imagen que había en el capítulo 2, donde la mujer era una mujer prostituta que se iba con los amantes. Encajaría con una imagen como la que encontramos en Ezequiel 16, donde, incidiendo en esta imagen de la infidelidad, bueno, pues Ezequiel describe de forma casi obscena todos los adulterios que el pueblo ha cometido. Pero aquí lo que nos encontramos es una ofensa a Dios realizada con acciones que son de la segunda hoja del Decálogo. Porque el asesinato, el robo, el adulterio, el libertinaje y el perjurio pertenecen no a los primeros mandamientos dedicados a Dios, sino a los segundos mandamientos, los mandamientos dedicados al hombre. Y en ese sentido, es original la aportación que hace la profecía hebrea de identificar la infidelidad a Dios y, por tanto, la ruptura de la alianza y, si queréis, la acción abusiva del hombre hacia Dios, identificarla con la acción abusiva del hombre hacia el mismo hombre. ¿Qué ocurre como consecuencia en el versículo 3? Que el país gime, que desfallecen sus habitantes, que los animales salvajes, aves del cielo y peces del mar
perecen. Hay una consecuencia que no solo afecta al hombre que provoca estos crímenes. La transgresión de la violencia va a traer como retribución un sufrimiento que va a exceder el sufrimiento del hombre. Esto va a ocurrir en tres grandes espacios. En un espacio inmediato va a ocurrir en el ámbito familiar. La retribución ante el crimen va a ser castigada en los padres, hijos, nietos y bisnietos, hasta la tercera o la cuarta generación. De un modo exagerado, el Dios del Éxodo se presentará así: un Dios celoso, Éxodo 32, que castiga la culpa en padres, hijos, nietos y bisnietos, hasta la cuarta generación. Hoy estamos cada vez más convencidos que esta expresión se acuña en la época del exilio para comprender por qué el pueblo pasa un periodo tan largo de exilio. Es el primer ámbito de retribución. Para que no os asustéis, el Dios de Israel después es misericordioso con 1000 generaciones. Esta fidelidad y bondad de la que ha hablado Oseas, el Dios de Israel la va a mantener por 1000 generaciones, 1000 frente a 4. Hay un segundo ámbito de retribución que excede la culpabilidad del hombre individual, que es el ámbito social. El crimen del pueblo, el crimen del rey, mejor dicho, contagia a todo el pueblo, como vimos la semana pasada. También, en ciertas ocasiones, el crimen de un individuo, la infidelidad de un individuo, va a contagiar a todo el pueblo. En algunas narraciones, el que uno solo de los miembros del pueblo transgreda, por ejemplo, rompa el ayuno, va a hacer que todo el pueblo perezca. Va a haber también una conciencia de protección social. Respetar los márgenes de esta alianza de Dios es una forma de protegernos como pueblo. ¿Por qué? Porque el tercer ámbito va a ser el ámbito de la creación. El hecho de que no se conserve el respeto a Dios, conservando los límites que Él ha marcado, va a hacer que Dios no genere su bendición a través de la creación, que los campos no den cosechas, que las vacas no estén en los establos, que caiga la muerte sobre las aves del cielo, los peces del mar, los animales salvajes y los peces del mar. Y en ese sentido, la acción de un individuo va a contagiar a todo el pueblo. La retribución de un mal se va a contagiar, o mejor dicho, va a ser aplicado a toda la población. Por eso el profeta necesita llamar la atención del pueblo ante sus crímenes, no solo del rey, sino también de los miembros del pueblo que tienen esta capacidad de ejercer la opresión. No todos y no siempre. Por ejemplo, en Oseas 4, la advertencia en el versículo 4 es: contigo va mi pleito, sacerdote, aunque nadie te acuse y nadie te reprenda. Tropezarás de día y contigo tropezará el profeta de noche. Perecerá tu patria y perecerá mi pueblo por falta de conocimiento. Porque has rehusado el conocimiento y yo rehusaré el sacerdocio. Te olvidaste de la ley de tu Dios y yo me olvidaré de tus hijos. Cuantos más son, más pecan, así que yo cambiaré tu dignidad en ignominia. Se alimentan del pecado de mi pueblo y con sus culpas matan a hombre. Pueblo y sacerdote correrán la misma suerte. Ahí es el segundo ámbito de consecuencia. La retribución del pecado del sacerdote caerá sobre el pecado del pueblo. ¿Por qué? Porque esta lectura nos puede parecer terriblemente injusta, de hecho es desproporcionada. Fijaos que hablábamos de fidelidad y bondad y conocimiento de Dios. Quien ha compuesto el libro de Oseas, y aquí ya tenemos que sospechar que se haya hecho en el reino del norte y comenzar a imaginarnos que alguien lo recoge en el reino del sur y lo reescribe, ha introducido, junto a esta denuncia del perjurio, el asesinato, el robo, el adulterio, que si lo veis son motivos que explicarían que Dios se separase del pueblo o al menos les retirase la bendición, ha introducido el elemento del conocimiento de Dios, que es la tarea específica del sacerdote. Su tarea es explicar la Torá. En esa imagen que vimos hace 2 clases
de la Torá como un límite de la ambición del corazón del hombre, va a aparecer ahora en el sacerdote, y ahora veremos también si acaso en el profeta, la responsabilidad de mostrar al pueblo estos límites. Así que esta retribución desproporcionada de un Dios que castiga a todo el pueblo por la culpa de algunos es una retribución que viene explicada por el hecho de que al no conocer o reconocer los mandatos de Dios, el pueblo ha ido viviendo esta experiencia de violencia, crimen, robo, opresión. Se asume que esta falta de fidelidad y de bondad la realiza todo el pueblo, pero se identifica al responsable. De una forma extremadamente evolucionada, la tradición hebrea llega a comprender que la opresión que se vive en la sociedad es consecuencia de una mala praxis de los dirigentes. En dos líneas. En algunas narraciones es una mala praxis del gobernante que ha abusado. El rey Ahab, David, como vimos la semana pasada, cuando Natán tiene que advertirle, Roboam, el hijo de Salomón, y en esos casos el profeta se dirigía al rey a advertirle. Este esquema, como veis, lo hemos conservado en el Nuevo Testamento. Juan Bautista advertía al rey Herodes de su abuso por estar casado con la mujer de su hermano. Pero lo interesante es que en la época del exilio va a haber una reflexión sobre esta retribución y se va a introducir también un nuevo elemento. No solo el rey es responsable de su abuso en el gobierno, también va a haber una responsabilidad de quien no ha ejercido su tarea de guía. Y en ese sentido, en Oseas, profeta y sacerdote van a correr esta misma suerte. Tropezará de día el sacerdote y tropezará contigo el profeta de noche. ¿Por qué? Por falta de conocimiento, porque tú has rehusado el conocimiento y no has mostrado a mi pueblo su conocimiento. ¿Y qué les ocurrirá? Que comerán y no se saciarán, que no quedarán satisfechos porque abandonaron al Señor y se entregaron a la idolatría. Nuestras traducciones se entregaron a la fornicación, pero tenemos que interpretarlo. Se entregaron al servicio a otros dioses. Oseas 4 ha hecho una mezcla de unos crímenes de abuso que llamaríamos sociales para iluminar que la acción de idolatría que lleva al pueblo a desviarse con otros dioses y que es culpa de sacerdote y profeta que no enseñan bien, traerá como consecuencia quebrantar los límites que había marcado la Torá, los límites, o al menos que habría marcado la legislación social hebrea, y serán estos límites los que traigan como consecuencia un comer sin saciarse o un sembrar sin recoger. La tierra nos devolverá maldición porque la hemos sembrado con maldición, y si os fijáis, es el mismo esquema que habíamos visto en el crimen de Caín. La tierra queda maldita por la sangre de tu hijo. Hay en el proceso hebreo un recuperar esta intuición profética que identifica la fidelidad del pueblo con la fidelidad entre el pueblo y redactarlo en nuestras tradiciones del Pentateuco como la clave de la bendición o de la maldición. Un esquema parecido al que tenemos en Oseas 4 lo encontramos también en Jeremías 7. Jeremías 7 parecería un texto mucho más claramente cultural. Palabras que el Señor dirigió a Jeremías: ponte a la puerta del templo y proclama: escuchad, judíos, aquí no estamos en el reino del norte, estamos en el reino del sur. Escuchad los que entráis por estas puertas y adoráis al Señor, al Dios Todopoderoso. Imaginaos este templo de Jerusalén, estos portones donde se entrega a presentar la ofrenda y donde esta ofrenda me hace identificarme como un pueblo escogido, el pueblo de los mirados con benevolencia por Dios. Enmendad conducta y acciones y yo habitaré en este lugar. No os hagáis ilusiones con razones falsas repitiendo templo del Señor, templo del Señor, templo del Señor. Si corregís la conducta, si juzgáis rectamente el pleito, si no explotáis al inmigrante, al huérfano y a la viuda, si no derramáis sangre inocente,
Si no seguís a dioses extranjeros, entonces habitaré con vosotros en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres desde antiguo. Os hacéis ilusiones con razones falsas que no sirven. Robáis, matáis, cometéis adulterio, juráis en falso, quemáis incienso a Baal, seguís a dioses extranjeros y desconocidos, y luego venís a presentaros ante mí en este templo que lleva mi nombre y decís, ¿somos salvados? Hosana. Para luego seguir cometiendo abominaciones. ¿Creéis que el templo que lleva mi nombre es una cueva de bandidos? Mirad, que yo me he dado cuenta. Marchad al templo de Silo, el del norte en Israel, donde puse mi nombre antiguamente, y mirad lo que quedó en él por la maldad de Israel. Así trataré yo a este templo. El texto de Jeremías 7, que nos presenta una reflexión sobre la destrucción del templo de Jerusalén, y que lógicamente este discurso de Jeremías cobrará muchísima más fuerza cuando Nabucodonosor destruya el templo de Jerusalén. Pensad que es una construcción que habría edificado el rey Salomón. Estamos a mediados del siglo X, en torno al 930, y se destruye en el 586. Son pues casi 400 años de santuario, una presencia recordada por abuelos, hijos, nietos y bisnietos, y que de repente desaparece, queda reducido a ruinas. Era una certeza de esta fidelidad, estabilidad y de esta bondad de Dios, este Jese, esta bondad de Dios que nos había mirado y nos había escogido, había mostrado su eleos, su gracia, y esta fidelidad, este Emet, se había mantenido estable entre nosotros. A pesar de los reyes, a pesar de las desviaciones del pueblo, el Señor había conservado su casa entre nosotros. Jeremías advertirá de esta falsa seguridad, de nuevo recuperando este elemento hebreo en el cual no puede haber fidelidad a Dios cuando hay infidelidad entre los miembros del pueblo. Advirtiendo de esto, el discurso de Jeremías será recordado con muchísima más fuerza una vez que suceda. Es algo similar a lo que ocurre con nosotros con el discurso de Jesús de Nazaret, cuando él, en un momento de exaltación probablemente, advierte con que el templo no durará para siempre, recordando que no había durado para siempre. Era también algo impensable. El templo lo había edificado Esdras 450 años antes, lo había aumentado Herodes, era una construcción tan desproporcionada y tan descomunal que a nadie se le ocurría que pudiera haber una gotera, pudiera haber un terremoto, y no tenía mucho sentido que en una acción de guerra se destruyera un edificio tan práctico. Los romanos llegaban, pero no tenían la estrategia militar del saqueo. Recordad que, salvo el caso de Cartago, y después de 3 guerras, los romanos respetaban las estructuras del lugar, incluso los mismos templos del lugar. No había nada que pudiera hacerles imaginar que el templo viniera destruido. De hecho, varios historiadores sugieren que la destrucción del templo no habría sido una obra tanto del Imperio Romano, del ejército de Tito, cuanto o bien una acción inadvertida, o bien una acción advertida de aquellos que sabían que en el templo se conservaban las deudas. Es el mismo esquema que aparece en la conquista de Nabucodonosor en Jerusalén. Es muy posible que en ambos casos los templos fueran destruidos, o bien por una situación coyuntural de la guerra, una víctima colateral, porque en ninguno de los dos casos los imperios babilónico o romano despreciaban las estructuras de los otros pueblos, de hecho las reutilizaban, o bien que el mismo pueblo hubiera aprovechado para quemar en lugar de los registros de las deudas. Sea como fuere, esta memoria de la expresión de Jesús no quedará piedra sobre piedra, cobra muchísimo mayor valor una vez que se verifica una situación histórica 50 años después de la vida de Jesús, en la cual literalmente de ese edificio no quedó piedra sobre piedra. Pero me interesa que Jeremías, a la hora de narrar en su capítulo 7 este disgusto de Dios, lo presenta colocando en primer lugar los crímenes contra el pueblo y en segundo lugar el crimen de idolatría. Estamos habituados en todo relato de los crímenes a presentar siempre: no tendrás dioses delante de mí, no te harás ídolos, la idolatría como primer crimen
y el pecado social como consecuencia de esta idolatría, pero Jeremías nos lo va a colocar como primer pecado. Concluye esta primera hora marcando este elemento. La tradición profética va a identificar la fidelidad a Dios con la fidelidad al pueblo a sí mismo. Y por tanto va a reconocer la misma retribución de bendición o maldición a quien se mantiene fiel a Dios y cumple con el culto, como a quien se mantiene fiel al pueblo y cumple con, no el culto, pero sí en ese sentido el servicio de los miembros del pueblo según los límites de autoridad que habían establecido los mandamientos o, si queréis, las tradiciones de nuestros padres. En la siguiente sesión veremos un caso particular en el profeta Amós, cuando nos demos cuenta que esta opresión y esta violencia no siempre es evidente. Una tarea del profeta será desvelar esta violencia oculta. Pero antes hacemos un instante de pausa para coger fuerzas.